Buenas tardes, estimados tutores y compañeros. Doy paso al cumplimiento de los puntos exigidos por la rúbrica. En cuanto a la tarea 2, tiene por nombre Fundamentos de la Acción Psicosocial. Digámoslo así, básicamente esta actividad tiene como objetivo poder conocer cuál es el rol del psicólogo en el contexto psicosocial, ¿no? Cómo va a ser esa forma en la que nosotros podemos intervenir, cuáles son esas herramientas teóricas que podemos utilizar para hacer un abordaje pertinente, como lo decía anteriormente, teniendo en cuenta el contexto psicosocial. Entonces, continúo con el anexo 1, la ficha de lectura, dando respuesta a la pregunta ¿qué se entiende por pensamiento complejo desde la perspectiva de Edgar Morin? Yo comprendo este pensamiento complejo como esa capacidad que tiene el ser humano para cuestionar los acontecimientos. Esto teniendo en cuenta pues todo el tema de la globalización, el avance que está teniendo pues en la sociedad en el aspecto cultural, político, social, religioso, etcétera. Entonces, todos estos avances traen consigo también una nueva forma de ver las cosas, una nueva forma de cuestionar y ver la realidad y las distintas realidades. Entonces, básicamente es como esa capacidad de nosotros poder tener una postura más crítica, más reflexiva acerca de todos esos acontecimientos que están sucediendo a nuestro alrededor. Continuando con esto, seguimos con la segunda pregunta, son los fundamentos teóricos del pensamiento complejo. Entonces tengamos en cuenta que Morin tuvo en cuenta lo que fue, valga la redundancia, la teoría de los sistemas, la teoría cibernética, la teoría de la información y la comunicación. Está también el planteamiento paradigmático de Thomas Kuhn. Entonces, de forma general yo podría decir que estos postulados desde sus diferentes puntos de vista le mostraron a Morin, le fundaron como esas bases para él poder explicar crear este pensamiento complejo y en el que es fundamental la interacción, la comunicación entre un sujeto y otro, y cómo el entorno hace parte de todo, y es como lo fundamental para poder desarrollarnos y también para crear un aprendizaje. Seguimos entonces con la siguiente pregunta, ¿cuáles son las características de la acción psicosocial? Aquí digamos que la premisa de estas características es la interacción que existe entre el interventor y el intervenido. Esa relación que se crea, esa forma, esa acción participativa, esa interacción, como lo decía, entre todos. Y de esta forma se crea ese aprendizaje, ese trabajo en equipo, esa forma de crear alternativas juntos, sí, juntos, en donde se pueda también al intervenido poder también enseñarle o que aprenda también a gestionar y crear esas alternativas que le ayuden a transformar esa realidad en la que vive. Seguimos entonces a través de un ejemplo, con la siguiente pregunta, a través de un ejemplo identificó con claridad lo que diferencia el abordaje psicosocial de la psicología y de otras disciplinas. Entonces aquí yo marco que el abordaje psicosocial, la premisa del abordaje psicosocial es el entorno. Trabajamos con base al entorno, es lo fundamental. A partir de allí es que se crean, después de ese análisis, esa observación que se hace en el entorno, podemos tener en cuenta, podemos crear esas alternativas, esas estrategias que mejoren al individuo, al colectivo, teniendo en cuenta ese comportamiento y esa forma de vida que tiene en el ambiente que lo rodea. Y a diferencia de esto, tenemos la psicología clínica, que esta psicología clínica, el objetivo de esta es trabajar con el sujeto desde forma individual, es decir, estudia su conducta a través de técnicas, de entrevistas, todas esas herramientas para descubrir cuál es esa conducta, cuál es ese problema que tiene esa persona y desde allí poder trabajar con ella. Entonces ya el entorno pasa como a un segundo plano. Tenemos entonces cuáles son los principios de la acción psicosocial. Entonces tenemos dignidad, apoyo mutuo, solidaridad, vida con calidad, enfoque de derechos, enfoque de género,
desarrollo humano integral en salud mental. Seguimos con la siguiente pregunta. Relaciona la diferencia entre la acción psicosocial y la intervención terapéutica tradicional. Entonces, la acción psicosocial son esas dinámicas, esas técnicas, esa metodología que se utiliza para trabajar, para mejorar esas conductas anormales o disruptivas, como lo explico aquí, que hay, pero en una comunidad, en un grupo, en un colectivo. Y así, a través de estas estrategias, poder mejorar la situación, problema de ese grupo. Y la intervención terapéutica tradicional son esos procesos que intentan modificar la conducta del individuo. No tienen en cuenta, como decía inicialmente, no tienen en cuenta de pronto el entorno, sino que se concentran en trabajar y crear y regular esos comportamientos anormales que tiene el individuo para que éste a partir de allí pueda tener una mejor condición. Tenemos esta última pregunta. Existen diversas perspectivas desde las cuales se debe considerar lo psicosocial, como son lo teórico, lo ontológico, lo epistemológico, lo ético, político y lo metodológico. Explica cada uno de ellos. Entonces tenemos desde lo teórico, aquí subrayo pues algunas cosas que me parecieron importantes, subrayo. Aquí en la parte teórica, básicamente es importante que todo ese conocimiento que adquirimos de forma teórica pueda ser llevado a la práctica. Ponemos un ejemplo, pues esta actividad que estamos realizando en un futuro. Si en un futuro podamos entonces tener en cuenta todo lo aprendido y podamos entonces tener en cuenta la importancia, ¿no?, de mejorar la calidad de vida del ser humano que se encuentra en un estado de vulnerabilidad. Desde lo ontológico, aquí nos explica la concepción del ser humano como sujeto en relación y en construcción con otros. Aquí es importante mencionar la interacción, digamos que es algo fundamental y significativo en toda acción psicosocial, y es la interacción de un sujeto con otro. Entonces, de allí se genera un aprendizaje y se genera, pues, como es que una colectividad. Desde lo epistemológico, digamos que explica como esa forma en que el interventor debe acercarse a esa comunidad o a ese colectivo, a esa persona a la que va a trabajar, con la que va a trabajar, insertarse, como como se menciona aquí, y poder hacer parte de esa problemática para, digo que de esa forma poder entenderla mejor y asimismo crear una estrategia más ¿cómo decirlo?, más pertinente, pero ya conociendo la situación desde la propia vivencia. Desde lo metodológico no son más que esas, desde lo psicosocial, como esas formas, esas técnicas, esas dinámicas que se deben utilizar para poder trabajar con las personas que requieren de esa ayuda, de esas intervenciones. Y desde lo ético-político, aquí menciona el marco sociopolítico e histórico como un todo. Aquí lo explica, por lo tanto, a la hora de observar, diagnosticar, analizar y evaluar, se tiene en cuenta no solo sintomatologías o trastornos, procesos epistemológicos, patológicos, sociales y carencias, sino también procesos colectivos, significados y sentidos, afrontamientos y factores de resiliencia individual y comunitaria. Es decir, esa fuerza, esa voluntad que tienen los individuos, las comunidades para salir adelante, para poder transformar esa realidad y a la vez transformarse ellos mismos. Entonces, no siendo más, esas fueron las respuestas dadas. Esto rojo es lo que se resaltó de las lecturas para poder dar una mejor explicación. Aquí están las palabras claves, el comentario personal y las conclusiones. Muchas gracias.